Bueno, muy buenas tardes a todos. Vamos a esperar 5 minutitos más para comenzar. Primero que nada, agradecerles el tiempo y el interés en conectarse a esta charla. Vamos a esperar a algunas personas que todavía pueden estar retrasadas unos 5 minutitos y ya arrancamos con la charla. Bien.
Buenas tardes a todos nuevamente. Gracias a todas las personas que se han sumado. Bueno, básicamente la idea es poner un poquito de reglas para que nos podamos entender y que la charla sea rica y enriquecedora. Durante la charla de Juan Manuel que va a llevar adelante, obviamente se van a ir, entendemos que se van a ir generando consultas. Les pedimos que todas las consultas que se vayan generando se las canalicen a través del chat. Para los que no están familiarizados por ahí con la plataforma, el chat se encuentra en la parte superior, bien, ahí tienen un signito de conversación. Y si pueden ir escribiendo ahí las consultas, yo las voy a ir canalizando y vamos a tener dentro de la charla ciertas instancias para ir sacando dudas, todas las dudas que se vayan generando respecto a la charla. De esa manera creemos que va a ser la forma más organizada de poder llevar adelante esto. No obstante eso, obviamente repetirles, darles la bienvenida nuevamente. Nosotros, bueno, estamos acá con todo el equipo de marketing y comercial. Tenemos a Juan Manuel Ortiz, que es el disertante de esta charla, Gustavo Justinsich, que es el gerente comercial de Villanueva, de la unidad ganadera, Matías Soto en la parte comunicacional y bueno, y quien les habla en la parte de moderador. Em, Creo que hay 153 personas conectadas, creo que estamos para arrancar, Juan, así que cuando vos dispongas podemos llevar adelante ya la charla. Bueno, muchas gracias, Ger. Bueno, bienvenidos a todos. Muchas gracias por tomarse un rato en esta semana particularmente corta. Vamos a arrancar porque los tiempos son tiranos, entendemos siempre que quedan cosas para hacer, así que vamos a darle curso a esto. Bien, la charla que vamos a presentar hoy no es ni más ni menos que la que estuvimos dando durante toda la gira de Villanueva Impulsa, que estuvimos en distintas provincias y en distintas localidades promoviendo los beneficios y usos de esta tecnología, de lo que es una caravana electrónica, aclarando un poco el tema de este cambio de resolución que vamos a tener a partir de enero del 2026. En realidad, a partir de diciembre del 2025, ahora vamos a ir entrando en detalles. Eh, Nada, entendemos que va a haber consultas y demás. Vamos a hacer un bloque, como decía Germán, de respuestas para esas preguntas. Y obviamente vamos a dejar los contactos y demás para que a futuro puedan seguir despejando dudas y seguir haciendo consultas, ¿no? Bueno, entrando ya de lleno en la resolución. Desde el Ministerio se anunció la resolución 530, desde SENASA la resolución 841, donde se va a implementar el uso de identificación electrónica para todo el rodeo bovino, bubalino y cérvido a partir del 2026. Va a tomar carácter obligatorio el uso de esta tecnología para toda la categoría terneros o para todos los animales que no estén caravaneados. ¿Sí? Bien, ¿qué es lo que proporciona el uso de esta identificación? Primero, va a proporcionar muchos datos individuales, como dicen en el primer segmento de la filmina, que va a permitir al ganadero hacer análisis detallados o empezar a hacer análisis de rendimiento de esas tropas y demás de una manera mucho más específica y más profunda. Por otro lado, fortalece el control sanitario, permitiendo así lo que yo le suelo llamar rastreabilidad. Si nosotros cuando hablamos de trazabilidad hablamos de poder identificar todas las secuencias y todos los insumos que tuvo que atravesar un producto para llegar a ser un producto final. Eso partiendo desde el punto A al punto B. Cuando nosotros tenemos que detectar algún problema o detectamos alguna anomalía, la forma de ir hacia atrás e identificar dónde tuvo el problema es con rastreabilidad, pero para eso nosotros tenemos que proporcionar un sistema de trazabilidad fuerte, un sistema de trazabilidad seguro, que en este sentido nos va a ayudar mucho en la parte sanitaria también. En tercer punto, el acceso a los mercados internacionales. Como bien se sabe, Japón es un gran jugador que empieza a rondar en lo que es mercados internacionales. Europa se va poniendo cada vez más exigente, si bien ahora se habla de una prórroga nuevamente para lo que es carne producida en zona libre de forestación. Bueno, la exigencia de trazabilidad pasa a ser importante. Por otro lado, el mercado estadounidense, si bien se abrió y hay un poco de debate todavía en el tema,
La realidad es que hay un mercado que nosotros atendemos hace mucho tiempo, que es el mercado de carne orgánica a Estados Unidos. Y para eso, por ejemplo, uno de los requisitos fundamentales fue la trazabilidad electrónica. ¿Sí? Este sistema como respaldo o como garantía de las buenas prácticas en la producción. Bien. ¿Qué es lo que se aprobó? Ya para ir entrando bien en tema. Se aprobaron las tres alternativas electrónicas conocidas, el botón electrónico, el bolo ruminal y el microchip subcutáneo, siempre acompañado de una tarjeta visual. ¿Sí? Van a estar vigentes las tres alternativas a partir de enero del año que viene. Actualmente, un segundito con la presentación, me anda y no me anda. Ahí va. Actualmente ya está disponible el botón y tarjeta, pero a partir de enero vamos a tener disponible lo que es el bolo y el microchip subcutáneo. eh, los tres componentes electrónicos o las tres alternativas electrónicas cumplen la misma función, son dispositivos pasivos que vienen con un código numérico grabado en su interior, que al irradiarlo con un lector, lo único que va a devolver es el número de identificación de ese animal. ¿Sí? Ese número de identificación del animal también va a venir grabado en el componente tarjeta de este conjunto de identificación que se va a colocar en la oreja izquierda. ¿Sí? Acuérdense siempre, las tres alternativas van a ir acompañadas con la tarjeta visual. Tanto el microchip como el bolo, como la caravana electrónica, siempre van a venir acompañados de una tarjeta visual. ¿Sí? Esto entra en vigencia a partir de enero del 2026. La identificación debe realizarse en los terneros o en los animales no caravaneados al momento del destete o antes de su primer movimiento. Eh, Gran tema que se abre es si antes de la vacunación de aftosa deben estar caravaneados o no. La realidad es que hay una norma bastante vieja que sigue en vigencia, eh, que dice que sí, que los animales tienen que estar identificados previo a un traslado o vacunación de aftosa, ¿sí? Cualquiera de los dos movimientos que ocurra. Y estas nuevas resoluciones vienen a acoplarse a esa resolución del año 2006. Así que para todos los animales no caravaneados, ¿sí? Entiéndase que se va a empezar a caravanear con este conjunto. Bien, y acá es donde esto. Bien, ¿qué es lo que nos va a proporcionar esto? Como decíamos, mayor control sanitario, mayor trazabilidad en la cadena de producción hacia faena, entendiendo que va a ser el criador el que va a colocar las caravanas electrónicas o el conjunto, el binomio electrónico y visual en los terneros y recién en faena se van a estar retirando estos dispositivos, ¿sí? Siendo los frigoríficos los encargados de retirar estos dispositivos, asegurar la extracción del dispositivo y la destrucción. Van a ser de uso único, no son reutilizables. Esto va a ser el DNI básicamente del animal que lo va a acompañar durante toda su vida. ¿Sí? Esto nos va a permitir cumplir con estándares de exportación y abrir nuevos mercados. Bien, ¿qué es el primer cambio que ustedes van a notar con esta caravana electrónica? En primer lugar, nosotros veníamos acostumbrados a este sistema de identificación animal, donde la nomenclatura o la numeración que identificaba al animal estaba compuesta por el número de QUIG, ¿sí? Que es la abreviatura del RENSPA de cada uno de los establecimientos, y un número correlativo e interno del establecimiento. ¿Sí? Es decir, ustedes cuando nos pedían caravanas a nosotros, nosotros consultábamos a través del RENSPA en Senasa cuál había sido el último número impreso para ese establecimiento y empezábamos a imprimir desde ahí. Nos decían, la última caravana que se imprimió es la 350, imprimíamos de la 351 en adelante. Esa numeración cambió, vamos a adoptar un sistema o una nomenclatura de identificación que se usa a nivel internacional y está dividida en tres partes. El primer número es el código de país, ¿sí? Acá lo van a ver un poco más claro. Los primeros tres números son el código de país, a nosotros nos toca el 032, ¿sí? El cuarto y el quinto dígito son el código de especie, en el caso del bovino va a ser el 01, en el caso de los ovinos va a ser el 02, en el caso del equino, que ya está en vigencia el sistema de trazabilidad electrónica para ovinos, es el 05, ¿sí? Y después una codificación individual de 10 dígitos para cada uno de los animales, ¿sí? Es decir, la parte única e irrepetible de todas estas caravanas van a ser los últimos 10 dígitos. Los primeros 5 dígitos de esta identificación van a ser común a todas las marcas que hay en el mercado habilitadas para proveer caravanas electrónicas. ¿Sí? Entendiendo cómo se compone esta numeración, yo les comento,
la numeración que a ustedes les va a tocar cada vez que hagan un pedido de caravanas electrónicas va a ser totalmente aleatoria, porque el sistema de identificación cambió de cara a Senasa hacia el productor, en el camino de Senasa hacia el productor. Ustedes antes venían, como les dije en la filmina anterior, venían, pedían las caravanas, nosotros consultábamos a Senasa. Senasa nos decía cuál era qué número teníamos que imprimir y a partir de ahí nosotros imprimíamos hacia adelante. ¿Sí? Una correlatividad interna del establecimiento. ¿Tá? Pero acuérdense que cada identificación o cada RENSPA tenía su número de quick, lo que hacía que esa caravana sea única e irrepetible. En este caso, como el primer segmento de la identificación es común a todos los animales, la numeración pasa a ser totalmente aleatoria y el primero que dispone es Senasa. Senasa nos dice a nosotros, Allflex, ustedes pueden vender de la caravana 0 a la 1.000.000, por ejemplo. Cuando ustedes vengan a hacernos un pedido, nosotros lo que tenemos que hacer es darnos vuelta e informar a Senasa haciendo una asignación en cada uno de los RENSPA que nosotros atendemos, haciendo una asignación de rangos numéricos. Por ejemplo, digo, al productor A le voy a dar de la 0 a la 100, al productor B le voy a dar de la 101 a la 200 y así sucesivamente. Cuando el productor A vuelva a comprar caravanas, no le va a tocar la 101 a la 200 porque ya se la habré dado al productor B. Lo que le va a tocar es una numeración totalmente aleatoria. Pero esta numeración yo la informo nosotros, los caravaneros, somos los responsables de informarla en Senasa. ¿Sí? Nosotros somos los responsables de hacer esa asignación de rango a cada uno de los RENSPA que van haciendo pedidos. Nosotros lo que hacemos es una asignación de números, es decir, habilitamos al productor a que pueda usar este rango de números, pero nosotros no declaramos stock de animales de los establecimientos. ¿A qué voy con esto? Es el productor el responsable de la colocación, ¿sí? Es el productor el responsable de la colocación y es el productor el responsable de dar de alta el uso de esas caravanas. Yo puedo comprar hoy de la 0 a la 100, colocar 25 caravanas en 25 terneros, darle venta, darle vacunación, lo que corresponda, hacer los trámites como normalmente lo vengo haciendo y voy a seguir teniendo en existencia 75 números asignados a mi RENSPA, es decir, 75 caravanas asignadas a mi RENSPA, ¿sí? Pero los trámites y la colocación quedan a cargo del productor. Las declaraciones de stock quedan a cargo del productor, ¿sí? Bien, Juan, te hago Sí, un pequeño paréntesis acá. Hay varias consultas que ya se están generando. Bueno, vamos a ir de atrás para adelante. Vamos a empezar por la última. Dice, para establecimientos que no llevan registro al detalle de sus animales o son desprolijos para las anotaciones, ¿es necesario caravanear al nacimiento sí o sí o solamente se requiere la caravana electrónica para la venta? En definitiva, no, ¿pueden caravanear directamente para la venta o directamente al nacimiento corriendo no. riesgo de que se pierda la identificación tipo Bien. tarjeta? Ningún establecimiento está obligado a caravanear los terneros al nacer, ¿sí? Ninguno. Sí estamos obligados a caravanear los terneros previo a cualquier movimiento, ¿sí? Traslado o vacunación de aftosa. Venta, traslado o vacunación de aftosa. ¿Por qué aclaro venta o traslado? Porque a veces en traslados entre campos propios también tengo que hacer la salida de esas caravanas del establecimiento, ¿sí? Pero no, ningún establecimiento está obligado a caravanear al nacer. Sí, siempre es previo a traslado o vacunación de aftosa, lo primero que ocurra. Bien. Por otro lado, ¿qué pasa con los terneros vacunados y declarados en esta campaña de vacunación que se compró la caravana física? Me imagino que estamos hablando de la caravana visual, de las Bien, que usamos hoy. ahí vamos a llegar Bien. ahora a medida que vamos con Ok, la presentación, si te parece, Ger. dale, 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 perfecto. Justo, Y justo es vamos. esta filmina. Perfecto. Bien, ¿qué pasa justamente con esos terneros o qué pasa con todos los animales que ya tengo dentro del establecimiento? Bueno, las nuevas resoluciones, tanto la 530 como la 841, lo que hacen son poner fechas límites o fechas de corte, ¿sí? Por ejemplo, la 530 puso que a partir del 1 de enero va a ser obligatorio el uso de las caravanas electrónicas para todos los terneros y los animales no caravaneados, para los recaravaneos y demás, o sea, para los animales que pierdan caravana. Y la 841 fue la que determinó que hasta el 30 de noviembre se pueden comercializar las caravanas visuales, ¿sí? Básicamente, el ministerio fue el que bajó la normativa, SENASA es el que baja todos los aspectos técnicos y todas las partes, digamos, la parte práctica de cómo se va a llevar adelante esto.
Bien, con los animales que están dentro del establecimiento van a quedar como está. ¿Sí? Si están declarados antes del 31 de diciembre, la resolución no es retroactiva. Nosotros no tenemos que encerrar todos los animales que ya están dentro del establecimiento con su respectiva caravana. ¿Sí? Si ya se caravanearon los terneros nacidos este año, esos ya van a quedar como está. ¿Sí? Siempre y cuando se hayan declarado esas, esas caravanas en la oficina de Senasa, eso va a quedar como está. ¿Sí? A partir del 31 del 1 de diciembre solamente se van a conseguir caravanas electrónicas porque ya nos prohíben a nosotros la venta de dispositivos visuales, pero en el caso de que tengan caravanas visuales en el escritorio, que es algo que puede pasar, las pueden seguir usando y declarando hasta el 31 de diciembre. ¿Sí? En el caso de no estar colocadas esas caravanas y no estar declaradas, van a quedar obsoletas a partir del 1 de enero. ¿Sí? Pero tengan bien en claro esto, la resolución no es retroactiva, no hay necesidad de encerrar toda la hacienda y recaravanear todos los animales del establecimiento, sino que las resoluciones ponen fechas de corte o fechas límites para que entre en vigencia la nueva resolución y a partir de ahí empezar a usar este sistema de identificación animal. ¿Sí? Bien. ¿Cómo van a ser los trámites, declaraciones para movimientos, traslados y demás? Bueno, Senasa lo que ofrece son tres opciones. Van a estar las oficinas locales de Senasa, donde vamos a completar la planilla de identificación individual de los animales y la podemos llevar de manera física. Dentro de las cajas que van a seguir viniendo de 25 unidades, va a seguir viniendo impresa la boleta con la numeración electrónica de los dispositivos que van dentro de la caja, la cual viene por triplicado y se puede usar para hacer esta declaración en las oficinas de Senasa y también para quedarme yo con una copia de esas caravanas que estoy usando. Eso por un lado. Por el otro lado, por autogestión de SIGSA, ¿sí? El productor va a poder declarar directamente los números utilizados a través de la plataforma SIGSA, como lo viene haciendo hasta el día de hoy. O en algunos casos por ahí no se vienen declarando las numeraciones, pero lo vamos a empezar a hacer. ¿Sí? Básicamente el TRI, la tarjeta de registro individual, que es muy conocida para todos los que hacen Unión Europea, va a ser de uso común para toda la producción. ¿Sí? Ya sea para mercado interno o para exportación, todos los animales van a empezar a salir con, obviamente, con la guía, con el DTE y ahora con el TRI, ¿sí? Con la tarjeta de registro individual. ¿Bien? Juan, te hago te hago un corte Cierro acá acá, cierro porque... acá, cierro acá, Sí, Ger. perfecto. La tercera opción que tenemos para hacer la declaración de estas caravanas es una plataforma, una aplicación, perdón, que se llama SIGBiotraza, donde el productor va a poder cargar directamente desde el campo las caravanas que esté utilizando, ¿sí? Va a presentar tres alternativas: Senasa, SIGS Autogestión o esta aplicación móvil donde el productor puede declarar los números. Bien. ¿Qué tenemos que tener en claro de esta parte? Nosotros estamos obligados a declarar los números de animales, no sé si se llega a ver justo en esta filmina, nosotros tenemos que declarar los números de animales, el sexo de esos animales, la raza y la fecha de nacimiento. ¿Sí? Cuando habla de fecha de nacimiento, habla de mes y año. ¿Está? Eh, para esto, la realidad que yo lo que tengo que tener son los datos, pero no estoy obligado a tener un lector de caravanas justamente para tomar esta numeración, porque como le dije, este mismo formato de boleta va a venir impreso dentro de las cajas. Eso es algo que yo puedo completar a mano, ¿sí? Y enviar las identificaciones. Bien, ¿cómo va a ser el esquema de negocios? ¿Cómo me imagino que va a ser la cadena? Usando este tipo de tecnología. Por un lado, los productores van a colocar las caravanas, van a generar guía de TE y TRI, ¿sí? Y van a dar salida a esa hacienda, ¿sí? Lo van a informar a través de la oficina de Senasa, de SIGSA o de la aplicación. Y aquel que reciba hacienda va a tener que dar cierre a esos TRI también, haciendo coincidir esa numeración que recibe con la numeración que yo le envié. Vamos a suponer que yo soy el vendedor, Germán es el comprador. Yo le digo a Germán, te mando la caravana número 10, la 15 y la 25. Germán, cuando recibe Hacienda, tiene que declarar la 10, la 15 y la 25. En el caso de estar alterado algún número, ahí es donde levantamos el teléfono y donde tenemos que resolver esa situación. Ver cuál es la caravana que realmente está colocada en el animal y corregir los papeles para que la jaula no se trabe y para poder dar ingreso, supongamos que Germán lo que tiene es una feria, para poder darle ingreso a la feria a ese animal, tienen que estar acomodados los papeles, ¿sí? Ger, ¿me decías? Estás muteado, perdón.
Tenés el micrófono cerrado, Ger. Perdón, estaba Sí, muteado. Perdón, te decía, hemos quedado atrás con algunas consultas, pero está bueno por ahí ir resolviéndolas. En caso de pérdida, ¿cuáles son los pasos a seguir? Bien, estamos ahí, hablando de ahí pérdida vamos a de esa caravana. parte. Ok, Ahí vamos a esa perfecto. parte. El productor con el bastón ya lo vamos. Hay un par de preguntas acá que están buenas, por ahí que... Dale. em, Déjame ac- cerrar que me quedan dos o tres filminas de la resolución y ya respondemos todas juntas. ¿Te parece? bueno, dale, avísame vos Tenétela, entonces así, porque porque si ahí no... vamos a esa parte. Bien. ¿Qué pasa con las pérdidas de caravanas? Hasta ahora, bueno, vimos cómo es la numeración, cómo van a ser los pedidos. Los pedidos van a seguir siendo de manera tradicional. Ustedes lo van a poder conseguir a través del canal veterinario con su credencial de RENSPA y todo, como siempre lo vienen haciendo. Eh, ¿Qué más? El tema de la numeración, bueno, los pedidos, vimos cómo van a ser los trámites. ¿Qué pasa con la pérdida de caravana o la reidentificación? Bien. Si los animales lo que tienen es una caravana botón visual y se le pierde ese botón visual, la identificación se va a hacer con electrónicas, ¿sí? Supongamos que tengo una vaca en el plantel, perdió su caravana oficial electrónica, oficial visual, perdón. El recaravaneo para ese animal, supongamos que lo saco a venta porque salió vacía en el próximo servicio, lo voy a tener que hacer con una caravana electrónica, ¿sí? Bien, ¿qué pasa con los animales que ya están identificados con las electrónicas? En el caso de la tarjeta, ¿sí? En el caso de que se me pierda la tarjeta, como se ve en esta imagen, el productor puede o no reemplazarlo por otro conjunto, o bien puede solicitar la reimpresión de esa tarjeta visual, ¿sí? Nosotros eso es algo que vamos a ofrecer como servicio. Ustedes nos van a mandar un listado, por ejemplo, de 10 caravanas electrónicas donde dice, mira, se me perdió la 032, 01, tan, 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 triple 02, la 175 y la 298. Bueno, nosotros podemos reimprimir la caravana visual, hacérsela llegar y después hay que ser ordenado, obviamente, a la hora de colocar la nueva caravana tarjeta para que coincida la tarjeta visual con el correspondiente número de caravana electrónica. ¿Sí? Eso por un lado. Pero en el caso de que se pierda la tarjeta visual, el animal mantiene su condición de trazable, ¿sí? No perdió la trazabilidad hasta ese momento. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si pierde la caravana electrónica? O deja de funcionar, porque tenemos las dos opciones. ¿Qué pasa si tenemos la pérdida o la ilegibilidad del dispositivo? Si bien la tasa de funcionamiento de estos dispositivos es muy alta, rara vez fallan, muy rara vez fallan, pero puede pasar, es un componente electrónico. En esos casos, el productor lo que tiene que hacer es retirar el dispositivo restante, quiere decir, se perdió la tarjeta, si perdió la caravana electrónica, yo lo que voy a hacer es cortar la caravana visual, tomar ese número de caravana visual, ¿sí? Y decir, por ejemplo, a la caravana 0002 la voy a reemplazar con la caravana 300, o con el conjunto, mejor dicho, número 305, ¿sí? De esa manera, el animal mantiene su condición de trazable, ¿está? Ahora, vamos a detenernos en estos dos casos por un momento. Eh, Más allá de lo que diga la resolución, ¿qué pasa a nivel sistema? Supongamos que yo tengo una balanza de pesaje donde trabajo con caravanas electrónicas y tengo asociada esta numeración. ¿Sí? Lo explico si quieren con un RP, que por ahí es más sencillo. Yo sé que al animal 032, 01, tantos números, RP número 29, ¿sí? En el caso de una cabaña, le corresponde el RP número 29. Si pierde la electrónica, yo puedo escribir dentro de una balanza de pesaje el número 29 del RP y me va a traer la ficha técnica de ese animal. O sea, me va a traer cuánto pesó la vez anterior, qué raza es, qué sexo es, si tiene registro de madre, padre y demás, me lo va a traer el sistema. Y yo puedo hacer una reidentificación de ese animal. De esa manera yo no perdí la historia productiva, ¿sí? Y además no perdí la condición de trazable. Lo mismo el caso inverso. Si yo pierdo la tarjeta del RP, el número 29, la electrónica me va a decir a mí cuál es el RP de ese animal y no tengo que andar mirando en 10 millones de planillas, ¿sí? La electrónica es la que me va a traer la ficha técnica de este animal. Por eso yo siempre recomiendo no nos dejemos estar y lleguemos a esta situación, ¿sí? Porque por un lado, vamos, en el caso de que perdamos los dos dispositivos, ese bovino pierde su condición de trazable, ¿sí? Quedaría excluido de algunos mercados de exportación o algunos mercados que tengan que cumplir cuarentena. Y también a nivel sistema nosotros vamos a perder la historia productiva de ese animal, ¿sí? Como yo no sé ni el RP porque lo perdió y no sé qué número de caravana electrónica tiene,
tampoco sé cómo viene evolucionando, cómo viene rindiendo ese animal dentro de un feedlot, vamos a suponer. ¿Sí? Por eso yo siempre recomiendo que no se dejen estar, porque si bien en esta primera situación donde uno pierde la caravana visual, no pierde su condición de trazable, porque la electrónica es la que lleva toda la trazabilidad, la realidad es que estoy arriesgando a este animal a que pase esta situación muy rápido. ¿Sí? Si bien la colocación de una electrónica va a asegurar que se pierda mucho menos, yo siempre lo que aconsejo es que tengan dos dispositivos de identificación porque uno se convierte en el backup del otro. ¿Sí? Si pierdo la electrónica, la tarjeta visual me va a salvar la historia de ese animal y aparte me va a facilitar los trámites con Senasa, y en el caso inverso lo mismo. ¿Sí? Si pierdo la visual, la tarjeta electrónica es la que me va a hacer el respaldo y la historia de todo este animal. ¿Sí? Bien. Para ir cerrando la parte de resolución, los colores van a ser blanco para el norte Río Colorado o zona libre aftosa con vacunación, verde para el sur de Río Colorado o zona libre de fiebre aftosa sin vacunación. ¿Sí? Bien, para la aplicación de estos dispositivos, en el caso de las caravanas, va a ser la pinza tradicional. Lo único que hay que tener cuidado es de retirar un suplemento que viene en las pinzas, el suplemento negro del lado de las hembras. Pero después la aplicación es como normalmente se coloca una caravana. Con el único recaudo de que la caravana electrónica, para asegurar una mayor tasa de retención, lo que recomendamos es que la puedan colocar entre las dos nervaduras de la oreja lo más adentro que puedan. ¿Sí? Porque la lectura de estos dispositivos es a través de radiación, no es una lectura visual, no es como leer un código de barra. Un código de barra, si ustedes van a un supermercado, en la verdulería se suele dar que el código de barra se tuerce, entonces la cajera que hace, lo endereza, lo apunta bien al láser y lo tiene que ver bien ese láser para poder darme el número y el precio y lo que corresponda a ese producto. En este caso funciona por radiación. Entonces, yo lo que voy a hacer es acercar el lector a esa caravana electrónica y por más que esté cubierta con la oreja del animal y que no se vea, que es lo ideal, se va a leer también el número de esta identificación individual. Otro punto a resaltar es que los machos de las caravanas electrónicas, ¿sí?, son 1 milímetro más largos. Entonces, cuando vayan a comprar machos para tener, porque si bien van a venir los mismos machos para la caravana electrónica que para la tarjeta visual, en el caso nuestro, o sea, van a ser los machos largos, si ustedes van a comprar machos blancos sueltos para tener por cualquier eventualidad y los quieren para caravanas oficiales, aclaren que son para caravanas electrónicas. ¿Sí? Porque son un poquito más largos. Son un poquito más largos porque la caravana electrónica tiene un cuerpo un poquito más pronunciado, ¿sí? Más o menos de medio centímetro, y eso hace que si usas un macho convencional, eso quede apretado en la oreja del animal, produce una fibrosis o un afibramiento, perdón, eso produce una bichera y puede producir una pérdida a futuro. ¿Sí? Para eso siempre recomendamos para las electrónicas usar machos de caravanas electrónicas. ¿Sí? Bien. Ger, antes de entrar a lo técnico de las caravanas, los lectores y demás, preguntas sobre esto. Dale, ahí vamos con alguna consulta. Varias has ido respondiendo a lo largo de la charla. Pero bueno, por ejemplo, a ver, ya te digo, acá tengo un par de preguntas. Bueno, a ver, bueno, ¿esto es obligatorio solo para los terneros nacidos en 2026 en adelante? Bueno, respóndelo vos, Juan, si querés, hacemos el repaso. Bien, es para los animales que no estén caravaneados a partir del 1 de enero, entiéndase el próximo destete, pero si son los terneros que nacieron ya este año y los caravaneaste anticipadamente, porque es previo al destete, ya los fuiste caravaneando y declarando esas caravanas, van a seguir en funcionamiento esas caravanas que ya hayas usado este año. Bien. Se pone el destete del año que viene, pues se entiende que es de manera masiva, digamos. Perfecto. A ver, está buena esta pregunta. Para los establecimientos lecheros que ya tienen una numeración correlativa, ¿cómo se hace para continuar con esa numeración? Creo que es una cosa que nos han hecho varios, pero está bueno Bien, repasarlo. en el caso de los establecimientos lecheros pasa lo mismo que con las cabañas. Si están inscritos en las asociaciones, el número de RP interno de los establecimientos tiene validez. En ese caso, lo único que tienen que colocar es la caravana electrónica, ¿sí? Y se tienen que tomar el trabajo de decir a este número de RP le corresponde esta caravana electrónica. Con ese archivo o ese binomio de trazabilidad van a hacer la inscripción en Senasa y también en las asociaciones. ¿Sí? En el caso de las Bien. cabañas, en las asociaciones,
En el caso de los tambos, y no sé cómo será el tema con fundaciones y demás, por ahí tendríamos que profundizar un poquito más, pero si están inscritos en alguna asociación que esté ligada a sociedad rural, va a tener vigencia también. ¿Sí? Eso está en el artículo número 15 inciso A de la resolución 841. Si quieren tomar nota y anotarlo para ir a consultar, es ese artículo, Bien, el artículo 15 inciso A de la resolución 841 de SENASA. perfecto. Bueno, acá hay otra pregunta. Romina pregunta, ¿pueden convivir ambas caravanas en un mismo movimiento? O sea, terneros caravaneados en el año 2025 y terneros declarados en 2026. Sí, Sí, bueno, de hecho va a sí. pasar. De hecho, va a pasar mucho. Ahí hablo un poco con experiencia. Hasta hace un tiempo, SENASA no estaba preparado para sacarte el TRI combinado, digamos, de sacarte caravanas visuales y caravanas electrónicas dentro de un mismo trámite. Tenías que hacer dos trámites por separado. Entiendo que se está trabajando en eso y que se va a poder hacer. Lo que sí vamos a tener que tomar la numeración de todos los animales que salen del establecimiento. Bien, bien. Esta pregunta está buena por ahí para terminar de sacar dudas. Si el productor tiene caravanas en stock, pero no están asignadas, ¿las puede utilizar hasta el 31 de diciembre? Sí. Sí. Sí, Bien, hasta el 31 de diciembre. En el caso de que sean visuales, solamente hasta el 31 de diciembre las van a poder declarar. sí. ¿Sí? Bien. Y acá, bueno, una pregunta que viene de la mano de esta que dice, ¿a qué se refiere con declarar caravanas? Cuando las pido, ¿ya no están declaradas en SENASA? Bien. Ahí, bueno, ahí hay un tema. Eso consulten bien en la oficina local de SENASA. Nosotros no somos SENASA, no voy a tomar la potestad de SENASA en ese sentido. Somos una empresa comercial. Hablen con la oficina de SENASA a ver cómo resolver cada situación puntual en cada partido. La realidad es que nosotros cuando proveemos de caravanas, ya sean visuales o electrónicas, siempre hablando de las oficiales, nosotros lo que hacemos es una asignación de rango. Nosotros habilitamos al productor a que pueda usar cierta numeración, ¿sí? Por más que sea correlativa, o en el caso de las visuales, por más que sea una numeración correlativa, nosotros lo que hacemos es dar de alta esa numeración, informarle a SENASA que el productor compró estos dispositivos para identificar esos animales. En el caso de las electrónicas es exactamente lo mismo. Nosotros decimos, por ejemplo, yo a Germán le voy a dar de la 0 a la 100 y le voy a decir a SENASA, yo le doy a Germán la caravana de la número 0 a la número 100. Germán nunca va a poder inscribir un animal con la caravana número 305. Sí se puede mover de la 0 a la 100. ¿Sí? Nosotros no declaramos stock, nosotros lo que hacemos es asignación de rangos numéricos. Bien. Bueno, la salida de una feria también tiene que tener el TRI. Bueno, me imagino que Bien, esto respecto a exposiciones y eventos. caso de ferias, caso de frigoríficos o otros eventos que, que- que concentren animales, caso sociedad rural lo mismo, lo que van a tener que hacer es tomar la identificación de todos los animales que ingresan, ¿sí? Cerrar los TRI en el caso de una feria, lo mismo para el caso del frigorífico, ¿sí? Y son los responsables de denunciar cualquier anomalía que haya en las identificaciones. Por ejemplo, que un animal no tenga caravanas, que las caravanas declaradas no son las que correspondan. Ellos son los responsables de denunciar eso. Porque también vamos a pensar en una feria. Yo recibo hacienda de 50 proveedores distintos, de 50 campos de orígenes distintos. La realidad es que esa hacienda va a parar a distintos corrales, se hace el remate del día y demás, y después se le da salida. La única forma de yo saber y no perder el origen de ese animal es tener de dónde ingresó y hacia dónde lo envié. Entonces la feria va a ser responsable de tomar la numeración que ingresa y de también generar los trámites con el TRI para dar salida a esos animales. ¿Sí? Van a tener que tomar la numeración que entra y que sale. En el caso del frigorífico es más simple porque el animal se faena o en todo caso quedará en espera hasta que se resuelva esa situación. ¿Sí? Quedará en espera la jaula del productor que tenga una anomalía en la identificación de los animales. Pero no se va a frenar la faena, no va a pasar absolutamente nada. Eso se va a hacer en la espera. ¿Sí? Bien. Nos consultan, ¿la app ya se encuentra disponible? No la encontré. No, todavía creo No, que no está disponible. no. No sabemos realmente, eso ya depende de Senasa. Bien. Bien.
¿Qué otra pregunta más? Bueno, vamos de vuelta con la que se refieren con declarar la caravana. Cuando las pido ya no están claras, ya nos habían preguntado. Las pinzas también son las mismas elementos. Ujú, Bueno, nos consultan por qué cortamos la comercialización de caravanas. Básicamente es un tema de nosotros como entidad proveedora tenemos que cumplir o tenemos que entregar todos los pedidos antes del 30 de noviembre. El 31 tenemos el 31, el 1 de diciembre ya está prohibida la comercialización, entonces tenemos que entregar y cumplir con todos los pedidos, sumado a una demanda muy alta de estos productos. Entonces, para cumplir con el reglamento de SENASA, hemos tenido que limitar la comercialización y todos estos días nos vamos a dedicar principalmente a distribuir y cumplir con los pedidos que tenemos pendientes. Básicamente por eso se suspendió. Si no, no llegamos al 1 de diciembre. Hay unos días de fabricación e impresión que nos están limitando eso. Em, ¿Qué otra cosa más? Vamos a ir viendo aquí las consultas. Hay lugares donde hace rato que las planillas de caravanas no se asientan en Senasa, por lo que hay establecimientos que poseen vacas con caravanas colocadas, pero no están asentadas en Senasa. A estas vacas habría que colocarlas la electrónica al momento de la venta. Desconozco cómo se maneja cada oficina, más Juan, ahí no sé si vos... no, bueno, ahí es un tema que genera mucho debate porque, bueno, como les dije, nosotros no somos Senasa, somos una empresa comercial y en cuanto a la normativa del año 2006, no me acuerdo ahora si es la R15 o cuál, eh, esa normativa sigue vigente, donde se debieran declarar las caravanas al momento de traslado o de vacunación de aftosa, ¿sí? Que se haya dejado de hacer, como dije en todas las charlas en las que estuve presente, es por una cuestión de mal uso popular, ¿sí? Por una cuestión que se fue haciendo normal entre todos, por una cuestión de inviabilidad del sistema de identificación que estábamos usando. Imagínense una feria donde entran, caso Cañuelas, que entraron, hoy me acuerdo, hoy fueron 11.000 y pico de animales, o hace unos días fueron 11.000 y pico de animales. Imagínense tomar 11.000 caravanas visuales a la entrada y 11.000 caravanas visuales a la salida. Necesito 1.000 personas tomando a razón de 100 caravanas por cabeza para no equivocarme. O sea, es totalmente inviable en ese sentido. Por eso se dejó de hacer. Este sistema lo que va a permitir en ese sentido es que la parte operativa sea muy rápida, porque es una caravana que no hace falta la lectura del ojo humano, ¿sí? La vamos a escanear o con lectores fijos o con lectores portátiles, en el caso de los bastones, pero ya varias ferias se han ido amoldando con lectores de paneles que se ponen en los atracaderos y la numeración se toma de manera automática, ¿sí? A la descarga se va a tomar toda la numeración que ingresa en el caso de Cañuelas y a la salida también se va a tomar toda la numeración que sale. Y esa numeración tiene que estar, la numeración de salida va a estar acorde a las guías, a los DTI y a los TRI que se hagan para subir cierto listado de animales a cada jaula. En el caso que un animal no corresponda a esa jaula, se frenará esa jaula y se frenará otra jaula más que es la que tiene un animal equivocado, pero no va a afectar todo el mercado. En ese sentido, se puede corregir muy rápido con esta tecnología porque la identificación es muy rápida y es muy precisa, es inequívoca en ese caso, en este caso. Pero con el esquema visual se dejaron de hacer muchas cosas. Volviendo a la pregunta, te diría, acércate a la oficina de Senasa, habla, porque esa caravana de lo que es categoría vaca, en cierta forma ya están dadas de altas, porque ya pasaron varias vacunaciones aftosas, ya tuvo varios movimientos sangrados, debe haber tenido un montón de situaciones donde la caravana se debería haber tomado, pero bueno, como digo, por esta cuestión popular se dejó de hacer en algún momento. Bueno, ¿qué otra cosa más? Buenas tardes. A ver. En el caso de sangrado de vacas para brucelosis, ¿se toma la caravana visual actual? Sí, la que tiene hoy actualmente. Si está declarada, entiendo que sí. Juan, ahí, Para mandar ayúdame. a los laboratorios, Entiendo que sí. En el caso de sí. sangrado de vacas para brucelosis, ¿se toma la caravana visual actual? Sí, si está caravaneado con Sí, la caravana se toma la visual. identificación actual del animal. Sí, 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 señor. En ese caso lo que se hace es una relación, de nuevo, que en el caso de los sangrados se lleva correlativamente, es decir, agarrás el frasco número 00 de la grilla, le corresponde al primer animal o el uno, y lo vas llevando con el orden de caravanas que vayas tomando. Tenés que ir tomando nota justamente para después poder rastrear ese animal que haya salido positivo.
Si te dicen el frasco número orden 75 salió positivo, bueno, ¿cuál es el animal al que les corresponde ese frasco número 75? En el caso de la electrónica, ahí vamos a ver algunos casos o vamos a ver un ejemplo que se puede jugar con un sistema de alertas donde yo puedo identificar cada número de frasco con una caravana electrónica, obviamente. Cuando me devuelven el número de frasco positivo, yo lo que puedo hacer es cargar esa caravana electrónica dentro del lector y que el lector sea el encargado de buscar ese animal. ¿Sí? Lo va a hacer mediante una función que se llama alertas, donde el lector va a sonar distinto, se va a bloquear, va a ser un bochinche como para que yo preste atención y me dé cuenta que ese es el animal que yo tengo que apartar del rodeo o que tengo que volver a hacer un resangrado y demás. A ver, vamos con la última, después seguimos, hay un par Dale. de preguntas más. Buenas tardes, si tengo en stock bastantes botones oficiales visuales, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y si tengo caravana electrónica ya colocadas en todos los animales, en todos los animales que no son oficiales, estamos hablando de las caravanas, ¿no se pueden inscribir esas? No, la numeración no es la misma. Juan, ahí ayúdame. Claro, Eh, no, si lo que estás usando son reutilizables y vos tenés caravanas visuales en el escritorio, lo que te recomendaría si son los mismos animales a los que le corresponde esas visuales y tienen esas reutilizables, es que las relaciones, por una cuestión de manejo, pero la caravana válida para Senasa es la oficial visual en ese caso. La que tiene importancia para Senasa es la oficial visual. Yo te diría que las relaciones por una cuestión de manejo, es decir, a cada caravana visual le corresponde cada caravana electrónica y yo a futuro, por ejemplo, este caso de los sangrados, lo puedo hacer con el mismo lector, con la misma tecnología, usando esa numeración electrónica como numeración interna del establecimiento. También te comento que a futuro, no sé cómo es tu negocio puntual, pero si sos comprador de Hacienda, vas a empezar a recibir los terneros con esta caravana electrónica oficial y no es viable que un animal tenga dos dispositivos electrónicos colocados, ¿sí? En el bien. caso de los tambos también pasa medio lo mismo. Hay muchos tambos que ya están identificados con bolo intrarruminal, con una numeración no oficial, una numeración de manejo interno. Para esos casos, lo que estuvimos recomendando todo este tiempo es que coloquen una caravana visual oficial, ahora pronto, más allá del RP de cada una de las vacas, porque no le podemos poner otro bolo o otra caravana electrónica o un microchip subcutáneo de esa vaca el día de mañana si pierde la identificación de ese animal. Por eso estuvimos recomendando en este tiempo que coloquen, en el caso de estas alternativas de manejo interno electrónica, que coloquen una caravana oficial visual antes del 31 de diciembre, justamente para que puedan seguir usando ese dispositivo de identificación. Bien. Esta pregunta está buena y Ángel consulta, ¿qué pasa cuando muere el animal? ¿Quién da de baja la caravana electrónica? Bien, lo mismo, en esos casos entendamos que la caravana electrónica esta es el DNI de ese animal. Entonces, es el productor el responsable de retirar esos dispositivos, ¿sí? Y de declarar esa numeración, ese animal, declararlo como muerto en cenaza, ¿sí? Para eso se está hablando de un plazo de 10 días entre los eventos. Por ejemplo, entre la colocación de la caravana y la declaración de las caravanas hay un plazo de 10 días. No entre la compra, no se entienda de esa manera, no entre la compra de las caravanas y la colocación, sino desde la colocación y la declaración de las identificaciones. Lo mismo en el caso de muerte. Eh, Obviamente entendemos que hay zonas donde por ahí un animal se muere y descubrimos al tiempo largo que ese animal se murió, pero una vez descubierto, estamos hablando de un plazo de 10 días, lo que dice la norma, la 841, para hacer la declaración de la muerte de ese animal. Bien. Esta pregunta está buena porque, ¿qué pasa con los botones electrónicos? No el binomio. Los comprados hace poco, ¿se pueden usar si están declarados en Senasa? Sí, los botones visuales oficiales sí se pueden usar, no es obligatorio que compren la tarjeta visual, la numeración es exactamente la misma, ese es el mismo sistema que hasta el día de hoy es de manera optativa. Hoy, hasta el día de hoy, la caravana electrónica oficial es de uso voluntario. A partir del año que viene lo que cambia es que pasa a ser de uso obligatorio, pero la numeración es exactamente la misma, así que ese chip lo pueden usar tranquilamente. Bien.
¿La comercialización va a ser Villanueva Productor o Villanueva Veterinaria Productor? No, siempre va a ser Villanueva Como Veterinaria Productor, tradicionalmente es. Así como ha es. sido siempre el canal veterinario es en el cual nos apoyamos para la distribución. Así es. ¿Se puede volver a usar la caravana del animal muerto? No, es inviolable, no debería. Respondo yo, Juana, y me adelanto. Eh, a ver, botones electrónicos era la pregunta, no entendí esa. ¿Por qué las caravanas electrónicas no vienen de distintos colores para diferenciar machos y hembras? No, la disposición la define SENASA y establece que sean de color blanco o verde. No No hay mucho otros más. colores para animales de exportación y demás, pero eh, lo que se usa va a ser el color blanco. Bueno, tema Bien. precios, la ¿Te verdad, bueno, parece que avancemos, Ger, con sí, la sí, sí. Bueno, la parte... última consulta, tema precios, Dale. no lo vamos a dar por un tema de que entendemos que hay muchas veterinarias también acá. Si hay productores, consulten con el canal veterinario, que seguro el tema consulta de precios lo van a saber resolver ellos más que nada. Vamos nomás, Juan. Bien. Bueno, ahora sí, entrando en el tema uso de esta tecnología, a mí me gustaría que esta charla se lleven dos o tres cositas. Por un lado, lo más aclarado posible, temas de la resolución. Y por el otro lado, que veamos esto como una oportunidad o como una herramienta a la que le podemos sacar provecho. Entendiendo que la resolución anterior o el esquema de identificación anterior eh, era solamente para cumplir con una norma. O sea, solamente lo hacíamos porque nos lo pedían. En este caso, lo vamos a hacer porque nos lo piden, porque nos lo exigen, pero también le podemos sacar provecho. Yo hace 12 años que trabajo con identificación electrónica, arrancamos con las reutilizables, obviamente, o con caravanas de uso no oficial. Y la realidad que el provecho que se le puede sacar es mucho, y es un poco lo que me gustaría comentarles. Y para eso, bueno, tenemos que conocer cómo funcionan las distintas herramientas periféricas a una caravana electrónica, ¿no? En primer lugar, la caravana electrónica es esto que ustedes ven acá, ¿sí? Es un dispositivo que se le llama, es un elemento pasivo, ¿sí? Esto no tiene batería interna, no tiene geolocalización, no hace absolutamente nada por sí sola, ¿sí? Esto adentro del dispositivo de plástico viene un bobinado de cobre y un microchip con un código numérico, ¿sí? Al cual nosotros lo vamos a irradiar durante un periodo de tiempo muy cortito, que es cuando pasa por la manga. eh, y en ese momento que nosotros lo irradiamos, este chip lo único que va a hacer es devolverme el número de esa caravana electrónica, ¿sí? Dentro del sistema que tengan los distintos lectores de caravanas, balanzas de pesaje, ecógrafo, computadoras, tablet, celular, software, lo que sea, dentro del sistema es donde yo voy a grabar esa información, ¿sí? La numeración de estos microchips es única, es irrepetible y es inviolable. Yo no voy a alterar nunca la numeración de este microchip. Por lo tanto, nunca le voy a grabar nada a una caravana electrónica. Yo puedo leer esta caravana electrónica con un bastón de lectura, cargar dentro del bastón de lectura, que es un ternero Angus negro, macho, pesó 30 kilos al nacer, y eso va a quedar almacenado dentro de mi bastón de lectura, dentro de mi dispositivo de lectura. Si viene Germán o Gustavo con otro lector de caravanas y leen la misma caravana que yo acabo de grabar, lo único que van a sacar es el mismo número de 15 dígitos. ¿Sí? Pero no van a sacar la información que yo cargué. Por la información que yo cargué está cargada dentro de mi sistema. ¿Sí? Bien. Entendiendo eso, vamos a hablar un poquito de los dispositivos. En el caso de Villanueva y Olflex, nosotros tenemos dos alternativas de lectores. Tenemos el RS420 NFC, que es este punta verde que se ve acá arriba, y el RS420, ¿sí? Al que a mí me gusta que se entiendan como herramientas de relevamiento, ¿sí? Como herramientas, entendiendo que los lectores y las caravanas en principio son herramientas, herramientas de manejo, ¿sí? Herramientas a las que yo les puedo ir grabando distintas cuestiones y puedo ir tomando datos de distintas maneras. Pero para eso realmente hay que hacer una estrategia de implementación de esta tecnología, hay que hacer una estrategia de qué datos son los que voy a tomar en función de la característica que yo quiero mejorar en mi producción. ¿Sí? Por ejemplo, si quiero preñar más, voy a tomar los datos acorde o que tengan impacto en la preñez.
Por ejemplo, el peso de las vaquillonas que están entrando a servicio, la condición corporal de las vacas que están entrando a servicio, la fecha del último parto, y así distintos datos que estén relacionados con un índice de preñez. ¿Sí? Si yo quiero sacar novillos más pesados más rápido, en el caso de un feedlot, lo que voy a tomar son datos. El peso va a ser el dato fundamental, obviamente. Voy a tener la identificación del animal, el peso de ingreso de ese animal, el peso de salida de ese animal, la cantidad de días que pasó, pero también necesito características que me digan por qué ese animal salió en mayor o en menor cantidad de días. Una de las características puede ser tranquilamente el origen de ese animal, es decir, los terneros que saqué en 90 días se los compré a Gustavo, los terneros que saqué en 120 días se los compré a Germán. Pero para eso nosotros tenemos que desarrollar cierta estrategia de implementación de uso de esta tecnología, ¿sí? Los equipos por sí solos no hacen nada. Si yo al bastón lo prendo y aprieto un botón, lo único que va a hacer es leer una caravana y traerme un número. Entonces es importante empezar a asociar información a ese número de identificación, ¿sí? En este caso, los dos lectores, la diferencia que tienen es que el RC420 NFC, además de leer caravanas electrónicas, lee los collares de detección de celo. ¿Sí? Lee los collares que se usan dentro de los tambos para detección de celo o de detección de salud. Lo que hace con esa lectura es relacionar ese número de collar, ¿sí? a un número de caravana electrónica. Entonces, los collares de detección de celos son de monitoreo, no son de identificación. Los dispositivos de identificación son las caravanas, pero cada collar de monitoreo tiene una identificación propia. ¿Sí? Yo puedo tener un collar, ponerlo en una vaca por un determinado tiempo. Cuando cumplió su ciclo o la preñé, directamente retiro ese collar y se lo coloco a otra vaca que esté vacía para de vuelta volver a detectar celo y volver a inseminar cuando corresponda. ¿Sí? Por eso los collares no son de identificación, son de monitoreo, hacen otro tipo de tareas, ¿sí? Este es el único lector del mercado que lee las dos tecnologías y que te permite combinar ese número de caravana electrónica con ese número de collar. En el caso del RS420, lee solamente caravanas electrónicas, ¿sí? Y para ambos casos lo que permite es cargar hasta 3 datos dentro del lector de forma de lista desplegable, que ahora lo vamos a ir viendo. Si no, tenemos otra alternativa que se llama AllFlex Connect, que es una aplicación móvil. ¿Sí? Por ahí me adelanté un poquito. Pero básicamente, ¿para qué sirven estos lectores? Para leer las caravanas electrónicas, en el caso del RC420 NFC, para leer los collares de detección de celo también. Es el lector más rústico del mercado, el único con batería extraíble. ¿Sí? Es el único dispositivo que yo puedo tener una batería cargando en simultáneo y hacer un reemplazo rápido, o el único lector del mercado en el cual no va al taller por problemas en la batería. Eso nosotros podemos venderles a ustedes una batería más y sería un lector que no volvería al taller para hacer un cambio de baterías. Es el lector más rústico del mercado, es muy sencillo de usar, tiene 2 botones y permite almacenar hasta 3 datos para cada uno de los animales en formato de lista desplegable. Bien, en relación con Senasa, a ver si funciona acá el video, a mí me permite completar esta planilla de Senasa de manera digital porque Senasa a mí me está pidiendo, además de la identificación de los animales, 3 datos. Me está pidiendo el sexo, la raza y la fecha de nacimiento, que la fecha de nacimiento me la pide en formato mes y año, ¿sí? Para eso lo que yo tengo que hacer es preconfigurar en el Tag Manager, que es un programa que viene junto con los lectores, estas 3 columnas que yo quiero completar y voy a ir seleccionando de las distintas listas desplegables, ¿sí? Ahí lo van a ver. Esta es la planilla ejemplo de Senasa. Básicamente lo que yo voy a hacer es vincular vía Bluetooth el bastón a una aplicación que se llama Tag Manager, que ahí la van a ver. ¿Sí? Y dentro del lector yo lo que voy a hacer es crear esas 3 variables que son las que me está pidiendo Senasa. Esto es para el ejemplo este práctico y porque venimos hablando de Senasa. Estas mismas alternativas yo las puedo usar para absolutamente todos los trabajos. Por ejemplo, si yo voy a hacer un tacto o una inseminación y yo quiero cargar una condición corporal, quiero cargar el toro que voy a usar para inseminar y la categoría del animal, por ejemplo, lo puedo hacer de la misma manera. Lo que voy a cargar es la condición corporal como condición corporal, donde puedo poner bueno, regular o malo, o armar una tabla del 1 al 10 y seleccionar del 1 al 10.
o del 1 al 5, según corresponda. La tabla de razas lo mismo, o de categorías lo mismo, ternero, ternera, vaquillona, vaquilla, vaca, novillito, novillo, toro, meg, eso en formato de lista desplegable. Eh, y lo mismo al momento del tacto. Si yo quiero que me traiga con qué toro inseminé, lo voy a poder cargar dentro del bastón. Cuando lea esa caravana me va a traer con qué toro lo inseminé y yo el único rasgo nuevo que voy a tener que cargar es el resultado del tacto. ¿Sí? De esa manera yo voy a tener distintas sesiones de trabajo, distintas planillas de Excel relacionadas al mismo trabajo. ¿Sí? Bien, ahí van viendo cómo se crea cada una de las variables y básicamente lo que voy a poder extraer del dispositivo que lo puedo extraer vía Bluetooth a la compu o a un celular. Es un formato de planilla de Excel muy similar al que están viendo en pantalla, que se ve ahí en el fondo, que es el mismo que yo puedo descargar, mandar por mail a la oficina de Senasa y ya tiene validez legal para poder dar de alta a los animales que tenga que dar de alta, para poder sacar guía, para generar tri y demás. ¿Sí? Bien, vamos a pasar a la otra filmina. Un poco lo que les decía, la característica de este dispositivo es el más robusto del mercado. La conexión o los tipos de conexión que tiene es vía Bluetooth para Android o iOS. También se puede conectar vía USB a la computadora. La carga de la batería también es vía cable, obviamente, viene con su respectiva fuente. Y tiene una autonomía más o menos acá tenemos un error porque tiene una autonomía más o menos de 10 horas de uso continuo. ¿Sí? También dentro de los dos lectores viene esto que les mencioné en un principio, el sistema de alertas para buscar alguna caravana, donde yo, por ejemplo, voy haciendo un sangrado, relaciono los números de identificación de los animales con los números de frasco que voy usando. Cuando me dicen el frasco 75 es el positivo, yo hago el camino hacia atrás, la rastreabilidad, porque yo hacia adelante hice trazabilidad, fui trazando cada uno de los animales con su respectivo frasco, rastreo cuál es el número de caravana que corresponda, lo puedo cargar en el bastón y le digo, che, cuando leas esta caravana, avísame porque es el animal que yo tengo que separar. ¿Sí? En realidad el sistema lo único que va a hacer es cuando lea la caravana va a hacer un ruido distinto y no le va a decir mucho más nada. Le va a hacer un ruido, va a vibrar y demás y ustedes van a interpretar que es el animal que tienen que sacar. ¿Sí? Bien, ya que la corregí. Ahí va. Bien. En el caso de que no me alcance con tres datos o yo quiera cargar, por ejemplo, el peso de los animales, vamos a suponer que tengo una báscula mecánica y a mí una lista desplegable, la verdad que no me permite cargar el peso de los animales. Nosotros tenemos una aplicación móvil que se llama Allflex Connect, que esa la pueden buscar en el Play Store, es de uso gratuito. Se crean un usuario ahí y directamente pueden empezar a trabajar con cualquier tipo de identificación de animal. Lo que sí es necesario que la identificación sea única e irrepetible. La Allflex Connect está pensada para trabajar tanto con caravanas visuales como electrónicas y también para trabajar con caravanas relacionadas. ¿A qué voy con esto? Que no es obligatorio que ustedes tengan un lector para poder usar esta aplicación, ¿sí? Básicamente lo que hago adentro de la aplicación es crear distintos tipos de columnas de Excel, entrando en configuración, campos personalizados. Yo lo que voy a hacer es crear distintos tipos de columnas de Excel. No dejemos de pensar en Excel. Por ejemplo, en este caso vamos a hacer fecha de inseminación. Pero la aplicación lo que a mí me permite es darle otros formatos, no trabajar solamente con listas desplegables. Yo, por ejemplo, el caso de la condición corporal o el peso, que es un dato numérico, le puedo dar formato de números e ir escribiendo la numeración para el peso de cada uno de los animales, ¿sí? También me permite generar listas desplegables, como se ve acá, vaquillona de primer servicio, vaquillona segunda, vaca, y así ir generando distintas listas desplegables o distintas columnas con distintos formatos y distintas características de ese animal o mediciones de ese animal. ¿Sí? Una vez que yo tengo generadas las columnas de esa planilla de Excel o generadas varias columnas de Excel, ya ahí me pongo a armar el trabajo propiamente dicho. Yo, por ejemplo, en este caso estoy armando el tacto, voy a armar el tacto 2025 y voy a elegir, como les decía en un principio, los datos acorde al trabajo que voy a estar haciendo. En este caso digo, quiero la condición corporal, el sexo, la categoría eh, y el resultado del tacto, obviamente. ¿Sí? Entonces, leo una caravana electrónica, en este caso ya lo tengo vinculado vía Bluetooth al lector a mi teléfono móvil.
lo relaciono con una caravana visual, que ese trabajo se hace por única vez cuando se colocan las caravanas electrónicas, y empiezo a cargar los distintos datos, ¿sí? Para esto yo lo que hice previamente fue abrir una sesión de trabajo o abrir una planilla de Excel nueva, una planilla de Excel 0 kilómetro, donde yo voy a ir enumerando o enlistando todos los animales que van a pasar por este trabajo, todos los animales que van a pasar por este proceso. Y voy a ir cargando detalle por detalle de cada uno de los animales, ¿sí? En este caso vamos a tomar la condición corporal, tenemos el sexo, la categoría y el resultado del tacto. Sí, no sé si se llega a ver bien ahí, pero básicamente todos los que tienen una flecha hacia abajo son listas desplegables. En este caso, en la condición corporal me habilita solamente un teclado numérico. En el caso de la BID o la Visual ID, identificación visual, me permite escribir letras y números. Acá lo ven en el teclado. Van a ver que en la condición corporal solamente me permite escribir números, no me despliega el teclado alfanumérico. Bueno, todo esto yo lo puedo ir configurando acorde a los trabajos que voy a ir haciendo o acorde a los datos que yo tengo que cargar, ¿sí? Esto me permite cargar hasta 10 variables más para cada animal. Parece mucho para algunos, parece muy poco para otros. Es un tema que eso lo lleva cada uno como quiere. En ese sentido, todo esto se adapta a la producción del establecimiento. Y yo siempre lo que recomiendo es, cuando doy capacitaciones y demás, es que llamen a las cosas por el nombre que usa el establecimiento en sí. ¿Sí? Yo me he encontrado en el norte con el carimbo, y en otros lados me he encontrado con el RP, con el caso de las cabañas, y en el otro lado con la caravana de manejo. Entonces, bueno, esto a mí lo que me permite es adaptar la tecnología al lenguaje propio del establecimiento. ¿Sí? Ustedes saben, en categorías también pasa exactamente lo mismo. En el norte tenemos la vaquilla, en provincia de Buenos Aires por ahí no se usa directamente la vaquillona. Bueno, pero empezar a estas aplicaciones o esta tecnología, a moldarla al uso tradicional del establecimiento. ¿Eso qué me permite a mí? Primero, lo que me permite es delegar, porque vamos a estar hablando en el mismo idioma todos los que estamos involucrados en la producción, desde el veterinario, el asesor, el productor propiamente dicho, el peón de manga, el recorredor, todos hablamos del mismo dato porque hablamos el mismo lenguaje. Y esta tecnología lo que te permite a vos es que se adapte al lenguaje del establecimiento. ¿Sí? No recomiendo que crucen datos, que mezclen datos, o sea, que usen, no sé, la condición corporal para cargar el peso del animal. No, no, no. ¿Por qué? Porque tengo capacidad de generar varias columnas de Excel y que todo me quede ordenado. ¿Sí? Bien. Una vez que se termina de trabajar, bueno, ahí lo vieron recién al final del video, básicamente lo que se descarga es una planilla de Excel común y corriente, la cual yo la puedo compartir por WhatsApp, por mail, la puedo subir a un Drive directamente y que me quede en una nube, y a partir de ahí comenzar con el análisis. ¿Cuál es la ventaja de todas estas herramientas, básicamente? Primero que nada, la precisión y la seguridad en los datos que me da. Si hay algo en lo que no me voy a equivocar nunca más, es en la identificación de los animales. Eso es una realidad, porque el equipo no se equivoca, porque la identificación electrónica funciona o no funciona. Pero nunca me va a pasar que yo esté leyendo un animal que tengo enfrente mío y que me lea el animal de atrás, porque la baja frecuencia, esto trabaja todo en baja frecuencia, lo que a mí me asegura es eso, que me lea primero que nada una sola caravana a la vez. Esto no puedo poner un arco de lectura en un callejón y que pasen todos los animales corriendo y me los lea. Lo que sí puedo poner es una antena en la manga y hacerlos pasar de a esos casos para los cargadores y demás. Sí puedo poner una antena y a la medida que pasen de a uno los va a leer y los va a leer muy rápido, y no se va a equivocar. Entonces lo primero que yo me saco siempre en las charlas, lo que trato de explicar es las tres secuencias donde uno se puede equivocar en la identificación. El primer paso donde uno se puede equivocar en la identificación de un animal es al cantar una caravana electrónica, o al cantar, mejor dicho, una caravana de identificación. El segundo paso donde se pueden equivocar es al anotar esa caravana de identificación. Y el tercer paso donde uno se puede equivocar es al transcribir esa hoja que te trajiste de la manga a una planilla de Excel o a pasarla a un sistema. ¿Sí? Entonces, esos tres pasos donde yo me puedo equivocar los resumo a uno, porque ahora el que canta la caravana ya no existe, el lector la lee. O sea, el lector es el que canta, anota y registra. ¿Sí? El lector hace los tres pasos en un solo movimiento y no se equivoca. Entonces, en las identificaciones yo ya no me voy a equivocar más. En el resto de los datos, ¿sí?
puede ser la raza, puede ser el sexo, puede ser una condición corporal, que es un tema totalmente a criterio de quien lo está tomando. Sí me puedo equivocar, pero no va a tener impacto, ese error no va a tener impacto a la hora del armado de una jaula, no me va a trabar una jaula, no va a tener, no es un error tan grosero. Imagínense si yo tengo que buscar una positiva de brucelosis y resulta que es, o casualidad, la caravana que yo me equivoqué. Entonces, en ese caso, ya ahí sí tengo un problema. ¿Sí? En este caso, ese tipo de problemas desaparece totalmente porque ya no es más la percepción humana la que toma la identificación del animal, sino que es directamente el lector el que toma la identificación de ese animal. Y a medida que yo le voy asociando datos, ¿sí? ¿Eso a mí qué me permite? Me permite generar bases de datos mucho más claras. ¿Sí? Acuérdense que es el lector el que toma la identificación, el que la anota y el que la registra. O sea, en un solo paso yo ya estoy trabajando en esta planilla de Excel terminada. Y yo cuando terminé de trabajar en la manga, lo único que tengo que hacer es descargar esa planilla. No me tengo que sentar y ponerme a transcribir. A veces las transcripciones de datos llevan 3 4 horas o a veces días enteros, dependiendo del volumen de animales, obviamente. Y es una situación en la que uno también se puede equivocar. Y además de que es una situación en la que uno se puede equivocar, es una situación en la que uno ya no tiene el animal enfrente para poder corregir ese error. ¿Sí? En el caso de las caravanas electrónicas, si yo detecto alguna anomalía o algo al momento de la lectura, tengo el animal enfrente y ya lo puedo corregir. Por ejemplo, en el momento del caravaneo cargué que era una ternera hembra y hoy me resulta que es terrible novillo macho, terrible toro, lo puedo corregir en ese momento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tengo el animal enfrente. Es la oportunidad de salvar la información de ese animal. Entonces, una vez que nosotros vamos generando este tipo de tablas de Excel, ya podemos pasar rápidamente a distintos gráficos dinámicos o tablas dinámicas, donde uno empieza a analizar el rendimiento de todo el grupo de animales, ¿sí? Porque si bien cuando nosotros vendemos una caravana electrónica, lo que vendemos es identificación individual del animal, entendemos que el productor, los manejos que hacen son grupales, ¿sí? O los análisis que se hacen son por poblaciones. El control epidemiológico es poblacional. Raramente, salvo las enfermerías de algunos establecimientos o manejos muy particulares, son tratamientos aislados para cada uno de los animales. Pero si no tenemos rutinas de vacunación, tenemos rutinas de dieta, o sea, rutinas de alimentación también, tenemos armados de tropa, cabeza, cuerpo, cola, pero todos los manejos son grupales, son por población. Entonces, entendiendo eso, nosotros vamos a generar esta tabla de Excel con individuos que me van a generar estos gráficos y nosotros de vuelta volvemos a tener rastreabilidad. Porque yo digo, en este tipo de tabla, yo tengo todos los animales que rindieron, por ejemplo, 1,5 kilos por día. Pero resulta que estos animales que están acá son los que me rindieron 900 gramos por día. Entonces, yo sé cuántos son los que rindieron 900 gramos por día. Si me vengo a la tabla de datos, vuelvo a rastrear hacia atrás, empiezo a identificar cuáles son esos animales, porque tengo la identificación de esos animales. Y si me empiezo a mover a la derecha en esta misma planilla de Excel, empiezo a entender por qué esos animales me rindieron 900 gramos por día. Puede haber sido algún evento sanitario, puede haber sido que vienen de un origen distinto al resto de los animales que tuvieron dentro del corral. Pero por eso es importante la información asociada a esta identificación y a las mediciones que voy haciendo, la importancia de la información asociada que yo tenga o de los datos asociados que yo tenga. Esos datos obviamente tienen que ser datos que tengan concordancia con la producción y datos donde yo pueda tomar también una decisión. Sí, datos que yo pueda tomar una decisión para alterarlos y obviamente levantar el piso de esa producción y decir, bueno, ahora entre los animales que yo tengo en un corral, no tengo más esa punta de animales que me ganan 1,8 kilos por día o 2 kilos por día y el que me gana 900 gramos, sino que tengo los que me ganan 1,4 kilos y los que me ganan 1,7 kilos, pero ya son más parejos en su rendimiento. ¿Sí? Eso después lo trasladamos a costo de día dentro de los corrales, lo trasladamos al costo que estoy pagando por el ternero que compré, al costo de los insumos, al costo de la sanidad y obviamente a mayor escala, mayores son los márgenes o más es el volumen de plata que uno puede estar no ganando o perdiendo en ese animal ineficiente que tengo dentro del corral, ¿sí? Ineficiente o menos eficiente que el resto, si es un tema de costo de oportunidad. Bien. La velocidad de trabajo que uno genera con esto, lo van a ver acá en la manga. La tranquilidad, menos estrés para el animal.
menos estrés para el personal también. ¿Sí? Lo vieron ahí pasar, la identificación se toma al paso, directamente el animal se pesa arriba de una báscula, de una balanza, y el registro ya va quedando automáticamente. Permite asociar la identificación electrónica a otros sistemas. En el caso nuestro estamos lanzando el sistema E-Way de pesaje con un software de gestión, ¿sí? Donde básicamente esta caja de conexión se vincula a un celular o tablet, mandando el peso que toman las distintas barras de pesaje al celular o la tablet y a su vez alimentando una plataforma en nube donde nosotros podemos tener distintos tipos de informes. En el caso del software hay Livestock. Es un software de cría y recría, básicamente, donde vamos a tener por franja etaria Perdón, cada Juan, una te te hago un corte acá si querés. Hay unas consultas con respecto al bastón y eso por ahí para no tomar Ah, el tema, dale, si antes querés de pasar retomar tema después. software, dale. Sí, 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 por Sí. favor. Ahí nos preguntan la diferencia entre el Tag Manager y la app Allflex Connect. ¿En qué se Bien, el diferencia Tag una y otra? Manager. El Tag Manager es para configurar el lector, ¿sí? Es para configurar, para hacer configuraciones internas en el lector, ya sea desde el formato de lectura, desde la cantidad de datos que yo voy a cargar dentro del lector, y es un programa para la PC directamente, ¿sí? El Allflex Connect es un recopilador de datos que puede trabajar o no con el lector de caravanas. Pero a través del Allflex Connect yo no voy a configurar nada dentro del bastón. La configuración que yo hago es dentro de la aplicación y el bastón en ese caso funciona solamente como antena para mandarle la caravana electrónica al celular y dentro del celular yo genero el registro de información. Sí, son dos cosas totalmente distintas. Bien. Bueno, ahí creo que quedó contestada la pregunta que venía a caso. En el caso de usar la app, el bastón solo usaría para leer el bastón, el botón, sí, exactamente. Así es, así Eh, es. para el uso de la Igualmente, aplicación, sí, perdón. igualmente, perdón ahí, a ver, nosotros nos encontramos, o yo por lo menos me encuentro mucho con las dos opiniones, con el que dice, che, yo no quiero trabajar con un celular en la mano, y con el que dices, a mí me resulta muchísimo más simple trabajar con un celular en la mano. Para ambos casos, los equipos son muy funcionales. Si no querés trabajar con un teléfono en la mano, acordate que hasta tres variables podés cargar dentro del bastón. Eh, Siempre lo que hago muchas veces es el ejercicio de razonamiento, de decir, a ver, vamos a hacer un tacto. ¿Qué datos son los que vos necesitas realmente? Y me dice, yo necesito el sexo, la categoría, la raza y bla, bla. Sí, ¿son todos de la misma raza? Sí, entonces no lo vamos a cargar en el bastón. El sexo, son todas hembras, no lo vamos a cargar en el bastón. La categoría, ¿son todas vaquillonas o vas a tactar las dos o tres categorías que tenés que tactar? No, voy a hacer todo junto. Bueno, entonces la categoría sí la vamos a tomar porque es un dato que puede variar dentro del mismo trabajo, ¿sí? Entonces ya me quedé solamente con la categoría, con la condición corporal y con el resultado del tacto. Entonces, el número 3, si vos lo razonás, me puede resolver un montón de cosas, pero si no te tomas el trabajo de tratar de despejar ese dato común a todos los animales, la realidad es que muchas veces terminás generando planillas con 15 columnas donde te encontrás que le pusiste el mismo origen a todos los animales. Entonces vas a decir, ¿para qué lo cargaste en el momento de la manga? Si la realidad es que lo podías cargar después en la planilla de Excel. Ahora, si vos me decís querés tomar condición corporal, quiero tomar el peso, que ya sí, ahí es un dato que yo no puedo hacer una lista desplegable del peso. Puedo hacer mayor que o menor que, pero no voy a tener peso de precisión. En ese caso, ya ahí me entra a jugar el AllFlex Connect, donde ya trabajo con el celular directamente. Perfecto. ¿Cómo se debe realizar el proceso de lectura? ¿El bastón puede leer dos veces la misma caravana? Sí, Bueno, está eso. todo eso se configura. El bastón puede leer dos veces la misma caravana y que te genere una planilla de Excel con dos lecturas de la misma caravana, o sea, en dos celdas distintas te aparece la misma. El bastón puede leer la caravana 10 veces y que te aparezca una sola vez, o sea, que no te que no te repita el registro. También lo puedo configurar para que la lea una sola vez y no la vuelva a leer, por lo menos en el mismo trabajo. Por ejemplo, si estás dando un cobre, que vos decís, bueno, los animales que van pasando los voy leyendo, y en el caso de que se me mezcle alguno o algo, puedo usar esa configuración. Si no me lee esa caravana, significa que ese animal ya pasó. ¿Sí? Entonces no le voy a volver a dar una dosis de cobre que por ahí es un tratamiento delicado. Para esos casos, por ejemplo, esa función está muy buena.
Pero todo eso se configura. ¿Cómo querés que registre? ¿Cuántas veces querés que lo lea? ¿Cuántas veces querés que te transmita ese dato? Yo puedo pedirle al bastón que me mande. Este es el único bastón que te manda la caravana electrónica y que te puede mandar los tres datos alternativos a algún sistema. ¿Sí? El lector nuestro es el único que te puede mandar, por ejemplo, el número de caravana, la raza, el sexo y el origen del animal a una planilla de Excel en la compu si así lo quisiera, ¿sí? O a un sistema de gestión. Si yo lo voy cargando en el bastón, cuando le doy OK, me manda los tres datos o los cuatro datos a otro dispositivo. ¿Sí? Normalmente los lectores lo único que mandan es el número de caravana de identificación sola. En el caso este se puede configurar para que me mande múltiples datos también. Dado que no es obligatorio para los establecimientos adquirir un bastón de lectura, ¿los veterinarios se verán obligados a tener un bastón propio para la campaña de vacunación? Bueno, eh, Ahí ya es sí, un tema va a depender de cada veterinario el servicio que quiera darle a sus clientes, creo yo, tal me cual, parece. tal cual, tal cual, tal cual, tal cual. Eso va a ir variando, no están obligados a tenerlo, pero pueden ver una beta de mejorar o dar un servicio diferenciado a sus clientes. Sí, mira, a mí me ha pasado también que en muchos casos los veterinarios se han comprado caravanas, se han comprado los lectores, le han pedido a productores que solamente paguen la caravana eh, para hacer algún trabajo de control sanitario o para profundizar en lo que es la preñez y demás. Y ha sido el veterinario el que asumió el costo del lector por única vez y lleva un servicio, ¿sí? Siempre iniciando una sesión por cada trabajo que va a hacer, tomando el número de caravana y detallando cada caravana a qué productor pertenece, siendo ordenado en los datos, se puede hacer tranquilamente, no pasa absolutamente nada. Eh, eso se puede hacer tranquilamente. Bien. Rafael consulta, ¿hay algún lector para poner en los embarcaderos para las ferias? Sí, los paneles Los fijos, son paneles. paneles de lectura fijo, son como si fuera un televisor LED más chico, de los chiquitos. Lo que hacen esos lectores son de lectura continua, básicamente generan el globo de radiación de lectura permanentemente, el animal pasa por enfrente, el alcance máximo de lectura que tienen esos lectores es de 1 metro. Se puede llegar a 1,5 metros de alcance máximo de lectura poniendo dos lectores enfrentados y sincronizados, pero se recomienda siempre poner uno solo del lado que va colocada la caravana, y obviamente que los animales pasen de a uno. Por eso las mangas que son regulables o los embarcaderos que son para subir y bajar de a uno se pueden hacer. Ya las descargas que ya se pueden bajar de a dos, tres animales, el caso de los terneros, ¿no? Porque si no, la salida de los camiones, el caso de la vaca o de los animales grandes ya pasan de a uno por la puerta. Se recomienda siempre regular para que pasen de a uno y ahí no tener confusiones, digamos. Bien. Y la última, después seguimos. ¿Cuántos animales cuentan los bastones? O sea, me imagino que hablamos de sesiones y de datos, ¿no? Sí, en el número de este lector son hasta 20.000 animales con 100 sesiones de trabajo, o sea, tenés para trabajar largo y tendido. La capacidad de los lectores también nunca se llega a llenar porque uno va alimentando, eliminando y renovando la información de los animales que va a ir trabajando. Siempre recomendé, y que se entienda que estos equipos son herramientas de trabajo. Siempre recomendé trabajar con los equipos vacíos, ¿sí? Y con la información necesaria para el trabajo que yo voy a ir a hacer. Sí, si bien yo puedo tener todo el registro de una cabaña, pero la realidad es que si yo voy a ir a trabajar en lote de vaquillonas, lo recomendable sería que no tengas información de otros animales, sí que tengas la información de las vaquillonas que vas a ir a trabajar. ¿Sí? Eh, Nada, por una cuestión de orden y de manejo, ¿no? Porque si no, después se te genera el despelote de tener 35 millones de planillas de Excel y no sabes a qué corresponde cada cosa. ¿Sí? Bien. Bueno, vamos a ir Bueno, dándole Juan, un poco seguimos de, con lo que es de camino sistema al de gestión. cierre, así ya no se nos hace tan largo porque un tema lleva al otro y a mí me cuesta hablar, ¿vieron? Así que, bueno, entrando en el tema software, básicamente este software lo que hace es alimentarse a través de un celular y empezar a analizar todos esos datos que uno deja plasmado en una planilla de Excel. Este software lo que hace es empezar a mostrarme resultados, ¿sí? Le puedo pedir hasta 25 reportes distintos.
información detallada de cada uno de los animales, puedo manejar distintos establecimientos dentro de este software. Lo vamos a tener comercialmente a partir del 2026, justamente para aquellos que ya se encuentran en esa instancia de tener muchas planillas de Excel o múltiples establecimientos y digan, che, ya tengo un volumen de datos interesante, necesito empezar a analizarlos, porque obviamente uno toma un montón de datos y todo justamente para analizarlos en función de sacar algún resultado. Para eso, ya sea este software o cualquier software que esté en el mercado, se dedican básicamente a eso, a alimentarse de estas tablas de Excel, a alimentarse de estas herramientas para empezar a devolver resultados, ¿sí? En el caso de este software es el único que se vincula con las balanzas directamente, ya sean las balanzas de la marca, hay Livestock, que las estamos comercializando ya, también con las balanzas de TrueTest, para todos los usuarios de básculas de balanzas de TrueTest también este software es compatible, y lo mismo para las balanzas de Gallagher. ¿Sí? En el caso de los lectores Solflex, obviamente también son compatibles con este software de gestión, donde uno, ya les digo, va volcando toda la información o todos los eventos diarios que pueden ir sucediendo en el establecimiento. Declaración de nacimientos, eh, relación de ternero al pie de la madre, vacunaciones que voy haciendo a los distintos lotes, inseminaciones, tactos, eventos de pesaje, obviamente, y de armado de corrales, también lo puedo ir generando acá. Me lleva un control de stock de todos los animales, me lleva toda la parte sanitaria a través de sistemas de alertas para cada uno de los animales tratados, y también me lleva el control de stock de la veterinaria. ¿Sí? Es decir, qué cantidad de frascos me quedan o qué cantidad de dosis me quedan y en qué lapso de tiempo estarán por vencer. Bien, este es un ejemplo donde se hicieron varios trabajos relacionados al momento del destete, ¿sí? En este establecimiento lo que se busca es mayor peso al destete, ¿sí? Del 1 al 5 de marzo se vende todo el destete directamente. Lo que hicimos fue comparar dos rodeos en los que se usaron los mismos toros, ¿sí? Este es un rodeo de vaquillona de 15 meses, este es el rodeo de vaca ya directamente, donde se inseminó con Hedgehog, y todo el repaso se hizo con puro controlado. Donde ustedes ven PC, eso es puro controlado, son los toros de repaso, ¿sí? Para esto, obviamente, la historia es larga porque nosotros tuvimos que hacer el preservicio, ver qué vaquillonas entraban a servicio, cuáles no. Obviamente ahí ya se sacó, ya hubo un poco de descarte, no me acuerdo ahora el número precisamente. Se inseminó, al momento de la inseminación, obviamente se tomó nota con qué toro se inseminó cada una de las vaquillonas y de las vacas. Al momento del tacto se trajo el registro de con qué se había inseminado, ¿sí? En el caso de la vaca, fíjense que se inseminó con dos toros. eh, Se trajo el registro de con qué se había inseminado y obviamente se obtuvo el resultado del tacto, preñada, vacía, según corresponda. El último paso de este trabajo fue recorrer la aparición, ¿sí? Y asociar cada uno de los terneros, tomar el peso al nacer y asociarlo a su número de madre, ¿sí? Entonces, a partir del último trabajo, nosotros pudimos identificar qué ternero correspondía a cada madre y a su vez, en el momento del tacto, qué tipo de preñez presentaba, identificábamos el padre también. El último paso de todo esto fue el peso al destete. Como ya les digo, se vende todo del 1 al 5 de marzo. Como fecha de corte, se va todo lo que se va, queda solamente la hembra de reposición y se pesa toda la salida. ¿Sí? Obviamente acá lo que se busca es los terneros, más cantidad de terneros cabeza, porque que lo que se busca es más peso al destete por el esquema de negocio, ¿no? Eh, entonces acá lo que detectamos fue lo siguiente. Primero, los hijos de inseminación, en el caso de la vaquillona de 15 meses, fueron 40 kilos más pesados, 43 kilos más pesados que los hijos de servicio natural. Y también vimos, obviamente tenés una diferencia en la estacionalidad de los partos, pero también vimos que la tendencia de crecimiento es mucho mayor en los hijos de IATF, o fue mayor en los hijos de IATF contra los hijos de servicio natural. ¿Sí? En el caso de la vaca, vimos los mismos promedios de peso al momento de la venta, ¿sí? Estamos hablando de 40 kilos al momento del armado de la jaula, de diferencia entre los hijos de IATF y los hijos del servicio natural. Ni hablar en el caso de los machos contra las hembras, estamos hablando de 4 kilos más de ternero en el caso de los machos promedio contra las hembras. eh, pero lo que vimos acá es que el promedio de ganancia diaria media no era tan relevante como si lo fue en la vaquillona de 15 meses. ¿Sí?
¿Qué conclusiones se debatieron ahí en la mesa? El veterinario lo remarcó, es decir, bueno, a ver, la habilidad materna en el caso de la vaca es pronunciada, es una característica que se busca mucho dentro de ese establecimiento, quizá te compensa ese impacto genético que tiene, pero también los hijos de las vacas, fíjense que ganaron en torno a 900 gramos por día, desde su nacimiento hasta el peso al destete, contra los hijos de la vaquillona, que ganaron 750 gramos o 700 gramos en el mejor de los casos. ¿Sí? Es decir, de dónde vas a sacar mayor cantidad de terneros pesados es obviamente el caso de la vaca. Eh, pero obviamente se sigue inseminando y todo de acá por una cuestión de sacar mayor volumen de terneros, ¿no? Para mí lo atractivo de esto, más allá de los resultados, es toda la historia que tiene y todos los trabajos vinculados para poder llegar a este tipo de resultados. Fíjense, nosotros arrancamos en el preservicio, lo continuamos en la IATF, se continuó en el tacto, se continuó en las pariciones y recién se terminó el trabajo al momento del destete. ¿Sí? Por eso la importancia de sentarse en ese preservicio, fue importante sentarse y decir qué datos son los que vamos a tomar, ¿sí? ¿Qué datos son los que nosotros queremos medir? Pero para saber qué datos son los que nosotros queremos medir, tenemos que tener un objetivo bien claro. El objetivo bien claro acá era, necesitamos vender más cantidad de kilos de ternero el 1 de marzo. Listo. Bueno, en función de eso vamos a empezar a trabajar hacia atrás. Y en función de eso tomamos un montón de trabajos y tomamos un montón de datos analizables, cuestionables y donde yo tengo poder de decisión. Sí, de decir, en primer paso, si sigo inseminando o no. Yo creo que con estos resultados vamos a seguir inseminando. Segundo paso es decir, ¿el toro me rindió bien o no? Eso lo voy a comparar contra un trabajo anterior, o sea, contra el servicio del año anterior. ¿Sí? Por el otro lado es cómo vengo manejando esta hacienda para que me venga ganando estos 900 gramos por día. Esto es todo producción a pasto en los rotativos. Entonces, bueno, venimos bien, venimos dentro de los números lógicos del establecimiento o dentro de los números óptimos del establecimiento. Bueno, seguimos como vamos. ¿Qué es lo que podemos ajustar? Lo que nosotros sacamos ahí como deducción es no podemos manejar nunca la vaquillona de 15 meses como la vaca. ¿Sí? Para eso, la vaquillona de 15 meses siempre en este esquema rotativo va comiendo adelante de la vaca. ¿Sí? El potrero limpio es a donde entra primero la vaquillona de 15 meses preñada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque le damos preferencia, porque sabemos que está en desarrollo, está en crecimiento. Nosotros le estamos pidiendo que crezca la estructura de la vaca mientras gesta un ternero y desarrolla su capacidad materna también. ¿Sí? Entonces, la decisión que se tomó fue una decisión de manejo, una decisión también de genética, de decir, seguimos usando este toro o no, y se midieron los resultados. ¿Tá? Pero para esto, mucho trabajo siempre enfocado en el resultado que yo quiero mejorar, en el número que yo quiero mejorar. Teniendo en claro eso, todo el sistema es viable en la medida que yo sea consecuente con todos los pasos que tengo que dar para llegar a este resultado. ¿Sí? Bien. ¿Cuáles son los beneficios ya para ir cerrando la charla? ¿Cuáles son los beneficios que más resaltan de empezar a trabajar con tecnología en ganadería, más allá de lo que es la caravana electrónica, los sistemas de pesaje y demás? Lo primero es que se eliminan errores, ¿sí? Ya no tenemos más errores mientras se leen las caravanas. Mejoramos la recopilación de datos, reducimos la carga manual, menos estrés para el animal, menos estrés para el personal. A mí me gusta siempre esta última parte, la de identificar la variación en la productividad no visible para el ojo humano. ¿Sí? Esto que les decía recién. Si yo me quedo con el concepto de un ternero por vaca por año, yo eso lo puedo ver, quizá lo puedo identificar. Ahora, si yo quiero saber qué vaca me dio el mejor ternero todos los años, o si se viene atrasando, si se viene adelantando el parto de esa vaca o no, la realidad que ahí ya tengo que hacer un trabajo de registro de datos y empezar a medir un montón de variables que al simple ojo humano se nos pueden escapar. En este caso, o con estas herramientas, yo lo que hago es transformar todos los acontecimientos del establecimiento, lo transformo en datos. Y los datos son analizables. ¿Sí? Los acontecimientos pueden ser debatibles, pero los datos son analizables directamente. Esos datos yo los transformo en información y esa información es la que a mí me permite tomar una decisión con criterios mucho más amplios. ¿Sí? Esa decisión puede ser acertada o no, pero la realidad es que yo voy a tener un panorama mucho más claro de la situación que estoy teniendo en el establecimiento. ¿Sí? Como les decía, nosotros aportamos lo que es en la cadena de trazabilidad, nosotros aportamos desde el ternero, colocándole un dispositivo hasta la faena.
posterior a la faena, la realidad es que va a seguir la trazabilidad electrónica de ese producto, que va a seguir a través de un código QR o un código de barras, ¿sí? Nosotros con un esquema de trazabilidad sólido donde podemos ir desde el punto A al punto final, lo que podemos tener es rastreabilidad hacia atrás. ¿Sí? Es decir, si tuvimos algún inconveniente o algo, poder llegar al establecimiento de origen y ver cuáles fueron los insumos utilizados o no para la producción de ese plato. ¿Sí? A mí me gusta redondear acá y me lo imagino de la siguiente manera para hacerlo lo más práctico posible. En decir, nosotros de acá hasta acá vamos con una caravana electrónica y de acá hasta el final va con un código de barras o con un código QR que también va a ir relacionado con ese número de caravana electrónica. Y lo que es trazabilidad electrónica, siempre digo lo mismo, es básicamente la caja de tomate con un código de barras que yo llevo a la caja registradora de un supermercado. Y en la caja registradora del supermercado lo que hacen es escanear ese código de barras, ¿sí? Y la caja registradora es la que me dice el precio, el nombre del artículo, la posible fecha de vencimiento y demás. Esto es exactamente lo mismo, la trazabilidad electrónica es eso, convivimos con trazabilidad electrónica 24/7, solamente que no la percibimos como tal cuando nos la meten en ganadería. En ganadería hacemos exactamente lo mismo, con la diferencia de que hablamos de caravanas y seres vivos. Hablamos de caravanas y vacas que van a llegar hasta faena, pero de faena en adelante van a seguir con un respectivo código QR, con un respectivo código de barra, porque ya se transforma en un producto de los habituales de supermercado, de los habituales de la ciudad. ¿Sí? Por eso digo, no nos rompamos la cabeza a la hora de hablar de trazabilidad electrónica y imaginémoslo como algo más sencillo, porque es eso más sencillo. Es básicamente un distintivo puesto en un producto que evoluciona, crece, cumple con sus procesos y sus parámetros, y en algún momento va a llegar a la góndola. ¿Sí? Bueno, a modo de conclusión, yo creo que la eficiencia no es un tema que sea una moda. Si bien hoy por hoy los precios vienen acompañando, vienen siendo muy favorables. Esta mañana tuvimos un par de reuniones muy interesantes, donde estuvimos de acuerdo en que los precios hoy por hoy son muy favorables, por lo menos en Argentina. La situación lluvia en algunos lugares, bueno, viene castigando fulero, pero en otros lugares viene siendo muy beneficiosa. Es distinta a la situación de la seca que tuvimos hace unos años, donde realmente nos castigó a todos. Entonces, la realidad es que venimos con el viento muy a favor. Pero yo creo que es un momento donde nosotros tenemos no tenemos que dejar que ese viento a favor nos tape las ineficiencias. Es el momento donde nosotros podemos practicar y perfeccionarnos para ser eficientes justamente por si en algún momento vuelve esa baja de precio, por si en algún momento nos vuelve a castigar una seca como la que tuvimos o alguna situación parecida, y tenemos que empezar a ser más eficientes en esa producción. Yo creo que el momento de la seca nos entrenó mucho o nos puso a debatir un montón de cuestiones. Lo primero que vimos es muchos campos tuvieron que descargar. A la hora de descargar, bueno, ¿qué es lo que se sacan de encima? Más allá de la vaca vacía, más allá de la vaca que no preñó, porque por ahí es una vaca que no preñó por esta situación en sí, pero es una vaca con una carga genética importante, es una vaca que en otras condiciones hubiese rendido muy bien. Bueno, ahí es muy importante las mediciones que uno pueda tomar, y la cantidad de datos que uno tenga para tomar esa decisión. Por eso yo creo que hay que ser no hay que dejar que este viento a favor nos tape las ineficiencias. Creo que es un buen momento para implementar esto, para practicar, para cometer errores, entendiendo que esto lleva un periodo de adaptación, ya sea para el personal como para el productor en sí también, y todo un periodo de aprendizaje. En resumen, lo que buscamos con esto es maximizar la producción, tratar de reducir gastos y de esa manera cuidar las ganancias, obviamente. Bueno, Ger, de mi parte, muchas gracias. No sé si tenemos algunas consultas o algo abierto. Bien, sí, a ver, han quedado un par de consultas. Nos consulta, a ver, sigue con el tema este de las caravanas y las declaraciones. Las caravanas actuales en un establecimiento que hace engorde, ¿tienen que declararse antes de fin de año las caravanas que poseen los animales? Entiendo que, Sí, no sé si haya, bueno, no sé, te dejo a vos porque entiendo que querés sí. contar. Por las dudas hablen con las oficinas de Senasa, eh, pero entiendo que sí. Bien. Y bueno, con respecto bueno, a los veterinarios y clientes que están conectados de parte de Villanueva, el tema costos, hoy cada comercial tiene su lista de precios, sus condiciones comerciales. Les pedimos
que se contacten con ellos para bueno, elaborar y armar los negocios que tengan pendientes respecto a esta temática. Sí, perdón, Ger, hago Sí, un pequeño aporte respecto a ese tema sí, porque sí, por la pregunta supuesto. que salió 2 veces, la idea de este webinar era básicamente hablar concretamente de lo que era la resolución, los alcances y las dudas. No era un enfoque comercial de la charla y eso, bueno, como bien dijiste vos, que se acerquen a su veterinaria de confianza, a su veterinaria amiga, a sus proveedores habituales para que ahí puedan sacarse todas las dudas, consultas e inquietudes respecto a precios, condiciones comerciales, plazos de pago, opciones y demás. Bien, impecable. Bueno, de nuestra parte, creo que bueno, el contenido ha sido más que enriquecedor. Gustavo, te cedo la palabra para tomar el cierre y bueno, y quedamos, por supuesto, nosotros como equipo a disposición para lo que necesiten nuestros clientes y productores. Bueno, gracias, Germán. A ver, para los que no me conocen, me presento brevemente. Mi nombre es Gustavo Giustinci, yo soy médico veterinario y hoy estoy a cargo de la gerencia comercial de la unidad de negocios ganadera del Grupo Villanueva. Simplemente quiero, abusando un poco de su disposición y de sus tiempos, tomarme 5 minutos para hacer unos breves comentarios de cierre. En primer lugar, agradecerles desde mi parte también, más allá que tanto Germán como Juan Manuel lo han hecho en distintas oportunidades, pero quiero agradecerles a todos los que estuvieron presentes hoy, productores, veterinarios, clientes, técnicos, a todo el público en general que ha participado de este webinar. Sabemos que los tiempos del campo son intensos, que a veces el trabajo en la veterinaria no da respiro y que los tiempos de cada uno de nosotros en este contexto y en este ritmo de vida son valiosos, valen oro. Por eso desde la compañía valoramos que hayan decidido dedicar una parte de su tiempo a comprender en profundidad este cambio que propone esta nueva resolución 841-2025. Quiero hacer extensivo el agradecimiento también a todo el equipo de Villanueva, empezando por Juan Manuel, nuestro disertante, que ha sabido transmitir con tanta claridad los alcances técnicos y operativos de esta norma, a todo el equipo de marketing que está liderado por Germán, que son los que se ocuparon de toda la comunicación, de toda la logística, de toda la difusión de este webinar, a nuestro equipo comercial, que está acompañando a todos nuestros clientes, incluso desde mucho antes de esta resolución. Hoy yo les puedo decir que cuando estoy en conjunto con ellos, salgo de viajes y demás, literalmente les explota el teléfono con consultas, con inquietudes, con llamados, y cada uno de ellos se toman el tiempo y la dedicación para responder hasta el último mensaje, hasta la última llamada, para sacar y evacuar todas las dudas de personas que los contactan para consultarles. Y también quiero hacer extensivo el agradecimiento a todo el equipo administrativo, a aquellos que muchas veces no los conocen personalmente o que los conocen a través de una línea telefónica y que son los que no se ven, pero también son actores claves para que este proceso funcione con precisión y con certeza, digamos. Como vimos hoy, el paso a la identificación electrónica no es un cambio menor. Yo creo que va a marcar un antes y un después en cómo se va a gestionar la información de la ganadería argentina en el futuro. No se trata simplemente de cumplimentar un requisito administrativo o una regulación o una normativa, sino que se trata de que profesionalicemos el sistema productivo, de ganar en trazabilidad real, en ordenar los procesos, en mejorar toda la planificación de nuestra producción y sobre todo de generar datos confiables que al productor le permitan tener mayor contenido de información y tomar mejores decisiones de cara al futuro. Yo creo que también esta es una gran oportunidad para integrarnos a los estándares internacionales, para competir mejor, para elevar la vara de toda la cadena productiva y posicionar a Argentina en un lugar de relevancia a nivel mundial con eficacia y transparencia productiva. Yo creo que todos los que estamos involucrados hoy acá formamos parte de este camino. Quiero remarcar también que en el caso de Villanueva y de nuestro equipo y de nuestra empresa no estamos improvisando frente a esta situación.
venimos preparándonos hace mucho tiempo para esta circunstancia. Sabíamos que en algún momento esto iba a llegar, esto se iba a dar tarde o temprano, y que íbamos a ir a un sistema de identificación mucho más robusto, y por eso trabajamos de hace bastante tiempo para anticiparnos a esta nueva resolución. Yo creo que la experiencia previa es un valor enorme cuando las reglas del juego cambian, y nosotros ya tenemos recorrido un camino que hoy nos permite dar respuestas rápidas, dar respuestas claras y con un gran respaldo técnico a todo este contexto nuevo que se está viviendo. La tecnología que les ha presentado Juan Manuel y la que nosotros estamos ofreciendo hoy, desarrollada por Allflex, no aparece con esta resolución. Es una tecnología que ya está utilizada y validada a nivel mundial por países que llevan un enorme historial y un enorme tiempo trabajando en trazabilidad. Hablamos de países de punta a nivel mundial como Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos, Uruguay mismo, que lo tenemos acá muy cerca cruzando el charco, y son dispositivos electrónicos que llevan muchos años de pruebas a campo, con resistencia comprobada, con lectura sólida, con integración a distintos software de gestión y con un nivel de confiabilidad que cuando los datos empiezan a ser relevantes y a tener un rol central en todo el sistema productivo, creo que la confiabilidad en el producto que utilizamos me parece que se vuelve un elemento clave. Me voy a hacer referencia también a algo que se preguntó durante la charla, que es el rol del médico veterinario y cómo vamos a canalizar nuestra comercialización. Creemos que el médico veterinario ocupa un rol fundamental en todo este proceso porque es quien está al lado del productor todos los días, quien interpreta la norma, quien toma decisiones técnicas, quien debe asesorar justamente al productor cuando se acerca a la veterinaria. Por eso es que nosotros trabajamos para que el veterinario tenga la información más clara, más precisa, que cuente con productos confiables, con productos respaldados y que tengan un soporte técnico disponible y un equipo comercial que también esté a la altura de las circunstancias, entendiendo las urgencias que requiere hoy el día a día. Como siempre, toda nuestra línea y nuestra línea de identificación en específico está disponible en el canal que más confianza le genera al productor, que es el canal veterinario, la veterinaria de confianza o la veterinaria amiga que provee habitualmente sus insumos veterinarios. Y eso lo queremos seguir fortaleciendo. Seguramente, como ha venido pasando en este tiempo y en los próximos días también, seguirá habiendo dudas, seguirá habiendo consultas, seguirán habiendo ajustes en todo esto, es normal. Cada cambio, cuando es profundo, cuando es radical, requiere de mucho diálogo, requiere de mucho acompañamiento, pero por sobre todas las cosas requiere de mucha paciencia. Por eso quiero que se queden tranquilos que nuestro equipo comercial, nuestro equipo técnico y de postventa está listo para acompañarlos y para darles soporte y sostén en cada paso que se vaya dando progresivamente. No solo estamos para vender un producto, sino también para asegurarnos que esta transición sea ordenada, sea clara y no haya sorpresas. Para ir redondeando, yo creo que, permítanme cerrar con una idea en la cual lo dije al principio, creo que la trazabilidad electrónica no es únicamente una normativa o una obligación regulatoria que hay que cumplir. Estamos frente a una oportunidad única para modernizarnos, para profesionalizarnos, para fortalecer nuestra ganadería, y es un paso adelante que nos permite mejorar como cadenas, como productores y como país en general. Así que bueno, para finalizar, en nombre de Villanueva y de todo el equipo que yo represento a nivel comercial, Germán desde el equipo de marketing, queremos darle las gracias nuevamente por su interés, por el rol que cada uno cumple en este sistema productivo de la ganadería argentina, y a partir de ahora quedamos completamente a disposición para todo lo que necesiten y para lo que nos requieran en el día a día. Así que bueno, muchas gracias a todos. Bueno, gracias Gustavo. Mati, bueno, gracias que estás dando el soporte total desde el operativo, así que gracias Mati por eso también, la verdad que pusiste la 10 en eso.
Gente, esto queda subido, en unos días va a estar subido a nuestro canal de YouTube. Si quieren verla, si se han perdido una parte, les pedimos por ahí que nos busquen. No tenemos el link ahora para compartirlo porque realmente no está subida la charla, pero en un par de días ya la vamos a tener subida. Búsquenlo en el canal de Villanueva, y ahí la van a poder revivir la charla las veces que sean necesarias. De nuestra parte, no más que agradecerles la presencia y el tiempo que han abocado a esta charla. Bien. Bueno, Gracias a muchas todos. gracias a todos Buenas también. noches. A todos, buenas Saludos para todos. noches. Chau, Buenas chau. noches.